saber en marketing político y es analista, pero no de esos analistas, sino analista de marketing político. Ha llevado adelante cualquier cantidad de alcaldías, candidatos a la alcaldía con los que ha ganado. No me recuerdo cuántos, voy a decir quizás algunos que me acuerdo, serán unos 10 o 12 que yo me acuerdo. Durán, Milagro, no solo ahora, entonces Yaguachi, Milagro en la provincia del Oro. En la provincia del Oro, o sea, es un tipo versado en estas cosas. Además lleva campañas también de tipo no solamente público, sino privadas en cuestiones de productos, y es un gran analista. Saludar esta mañana a mi querido amigo Roberto Guerrero. Buenos días, querido amigo. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo están? Me alegro, porque no te gusta hablar por tu perfil muy bajo, que hayas optado por venir acá. Y a I99 y al diálogo hablar con nosotros. Esta última elección trae consigo algunas cosas o algunos elementos. Primero, he escuchado decir a la gente de las 6 que no la vieron venir. No obstante, teníamos encuestas que decían que había una gran cantidad de personas que estaban indecisas. Uno, y las reporteras, has visto a 2 aquí, salían a la calle y la gente les quería casi que pegar por lo que le preguntaban y que no tenían candidato y que todos eran lo mismo. Es decir, no la vieron venir, esto que la gente llama, ya como todos los analistas, hartazgo, no, esto es fastidio, Dios, es coraje, es bronca de la gente. Y por eso votan por alguien nuevo. ¿O es una combinación de las dos? ¿O qué mismo? Bueno, que son varios factores que unos inciden dentro de las decisiones equivocadas de los movimientos políticos y otros dentro del hartazgo, como tú llamas, ¿no? Del cansancio del elector de siempre encontrar las mismas alternativas. Dentro de los errores políticos que se dieron antes es que la primera faceta de una estrategia política antes de definir cualquier cosa se llama el desmontaje de candidatos, que no lo hicieron en el caso del Partido Social Cristiano, porque a Cynthia Viteri le ganan 3 socialcristianos, que le dispersan el voto. El uno se llama Pedro Pablo Duarte, que le quita el 15% del electorado, sí, que él lo único que buscaba era una concejalía a la cabeza de un distrito. No se la dieron, entonces crearon ellos un adversario. Punto número 1. Punto número 2. Dejaron por fuera a 2 buenos candidatos, que era Gushmer, ¿no? Que luego de haber sido concejal podía haber optado tranquilamente por la dignidad por la que fue, y Cristina Reyes, que la banquearon también. Yo me pregunto, a pesar de que dicen que no es bueno ver las cosas de retrospectiva porque ya sucedieron, pero ¿qué hubiera sucedido con una dupla de Gushmer con Reyes a la prefectura? O sea, hubiera sido algo muy importante. ¿Y qué significaría es la participación de estos 3 actores que quedaron por fuera e incluso en contra? Sencillamente que ellos sí hubieran dado votos a la candidata a la alcaldía. Recordemos lo que pasó en la elección pasada, porque siempre es bueno ver los antecedentes electorales. ¿Quién fue el candidato a la prefectura? Carlos Luis Morales. ¿Con qué distancia le ganó Carlos Luis Morales a la candidata competidora, que era justamente RC5? Con el 45%. Claro. ¿Qué implicó eso? Que definitivamente le endosó votos a la candidata a la alcaldía. Cosa que no sucedió en esta ocasión, al punto en que la candidata a la prefectura del Partido Social Cristiano tiene 20% menos de votación que la candidata a la alcaldía, siendo su nicho de votación de 1 millón más. Votos que se dispersaron entre Lapenti, Tabaqui y evidentemente, ¿no? Y que representa un rechazo. ¿Y por qué no se dan cuenta de esto, lo que dices tú? ¿Por qué, habiendo gente tan capaz dentro, por ejemplo, de las listas C, y con experiencia, cómo no infieren eso? Ahí ganaron primero los CEOs. El abogado Nebo decía que se había pensado con el hígado en el caso de algunas personas. Yo difiero. Pienso que se pensó con el ego. Y el ego no funciona en la política, porque hace que se tengan visiones equivocadas, como por ejemplo el tema de las encuestas, ¿no? Las encuestas triunfalistas que manejaban algunos candidatos y se toparon justamente con la realidad, que era otra. Y es más, en esta ocasión hubo un fenómeno marcadísimo. Te lo pongo, por ejemplo, en Durán, que lo conozco perfectamente. Por favor. Donde las preferencias electorales cambiaron los últimos 7 días. Okay. Los últimos 7 días cambiaron radicalmente las preferencias electorales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese enorme nivel de indecisión del cual te estaba hablando hace un momento se reflejó ya en decisión. Claro, conversando con Roberto Guerrero, experto en marketing y en campañas políticas, se reflejó la indecisión. Es decir, la indecisión no se trabajó cuando se vio
pensó que esos votos iban a regresar porque normalmente el voto útil, lo dijimos nosotros, nos equivocamos, iba a ir con los que pensamos iban a ganar. Y la indecisión se convirtió en un voto rechazo, que es el que estaba sentíamos hablando. Así es, hace un momento, ¿no? Y hay un tema importante. ¿Quién capitaliza ese voto rechazo? Lo capitaliza un candidato que, si bien es cierto, representa una tendencia que no había ganado elecciones constitucionalmente aquí en la ciudad de Guayaquil, pero que se manejó de una manera inteligente. Yo jamás le escuché hablar de la espada de Bolívar, jamás le escuché hablar de hasta la victoria siempre, jamás le escuché hablar del socialismo del siglo XXI y jamás le escuché hablar de la Revolución Ciudadana. Y a mí me sonó eso más que a Revolución Ciudadana, a una renovación ciudadana, que suena parecido, pero se escribe diferente y significa otra cosa. Entonces se habló desde el punto de vista de la ciudadanía, que es un análisis interesante, muy interesante, para que los señores de la Revolución Ciudadana se den cuenta que la gente no quiere, le tiene miedo al cuco del socialismo, y que cuando lo esconden debajo de la mesa funciona. El socialismo o el conservadurismo hoy son sofismas, son sencillamente nombres, membretes que se los utiliza para verbalizar, mi querido Roberto. La gente quiere bienestar. Lo que estás diciendo es real. Hay gobiernos democráticos y tolerantes y hay gobiernos de izquierda y hay gobiernos de derecha no tolerantes e inflexibles que persiguen. Entonces, eso que estás diciendo tú es muy real. Lo que pasa es que los ortodoxos se quedaron en todavía los nombres de ideologías y no del pragmatismo. La gente quiere bienestar. En tus candidaturas que has manejado, ¿has logrado sintonizar a tus candidatos con la gente? Porque es otra cosa que me parece que se perdió, ese bienestar, trabajo, medicinas, canchas, lo que tengan que necesitar. Es que el tema de las estrategias políticas se basa en un solo concepto, que es la sintonía. Tienes que darte cuenta qué es lo que está necesitando la ciudadanía y enfocarse por ese lado, ¿no? Y también con las campañas son muy dinámicas, no están escritas en piedra. Entonces hay momentos en los cuales hay que aprovechar los errores de los contrarios para eso que quieren convertirlo en un plus, transformarlo en un beneficio, pero para ti. Entonces funciona cuando se ponen en sintonía las cosas. Te voy a poner solo un ejemplo, por favor, nada más, porque no me gusta hablar de las personas con las que uno trabaja, pero ahorita vale la pena. En el caso de Daule, donde el alcalde reelecto gana con el 22%. Los dos veces la has llevado tú. Sí, bueno, en este caso en particular, durante los últimos 15 días se dio un hecho inédito, ¿no? Todos los candidatos adversarios de las listas contrarias se reúnen en una mesa como esta y dan una rueda de prensa conjunta en 2 ocasiones, ¿no? Y eso yo nunca lo había visto. Todos se unieron contra. Así es, yo nunca lo había visto, o sea, me llamó mucho la atención. Y recordé lo que sucedió en la elección pasada, cuando la noche, luego de los comicios, cuando se estaban terminando los escrutinios, y a pesar de que Cañizares ganó en aquella ocasión con el 15% de diferencia, se habló de fraude. Y se incendiaron centros electorales, se tumbaron hasta muros de colegio, bueno, hubo muchos actos vandálicos, ¿no?, de los candidatos perdedores. Entonces, estos candidatos anunciaban que ya prácticamente iban a respetar los resultados cuando faltaban todavía 15 días para las elecciones. Entonces, nosotros salimos con una campaña de cierre que se llamó Vamos a votar en paz y que caló en la ciudadanía. Y créanme que no hubo ni siquiera el más mínimo incidente en las elecciones en Daule. Pero el más mínimo incidente, porque durante los 15 días antes, ellos que propusieron una agenda negativa, nosotros la transformamos en una agenda positiva. Y hicimos un llamado con todo, con jingles, con un discurso aterrizado, con testimonios, con llamados de la ciudadanía, que la gente ejerza su derecho en paz, que gane el mejor, pero que se vaya a votar en paz. Y funcionó perfectamente, al punto en que se incrementó incluso el porcentaje de aceptación de votantes a favor en relación a la vez anterior, cuando todos sabemos, los que estamos aquí, peor ustedes que entrevistan tanto y que conocen tanto, que ganar una reelección es más difícil que ganar una elección. Totalmente. Y en el mismo contexto, y tengo que preguntarte esto, una de las cosas más importantes que yo veo que la gente quiere, aparte evidentemente de la seguridad, porque lo primero es la seguridad, hablan denodadamente del tema trabajo, porque hay una desesperación, la gente quiere ser soberana, no quiere nada, pero también tienen otra más, que es la armonía, Roberto. La gente, lo que estás diciendo, quiere vivir en paz, no quiere bronca, quiere tener las cosas en paz, y eso es algo que yo no sé si tú lo sintonizaste también, porque tú eres el médico de la campaña, eso es lo que es un marquetero político, ¿no? Es el que ve cómo van las cosas, digamos, del paciente en este caso, va hablando como producto. ¿Lo sintonizaste?
Bueno, en este caso sí, ¿no? En este caso se dio la oportunidad porque justamente lo que se trataba era de aprovechar lo que a mí me pareció un error táctico, porque cuando tú estás en una campaña, cada cual defiende su espacio, su metro cuadrado, y tú no lo puedes compartir con el adversario porque sencillamente confundes al electorado. Y en ese mismo contexto, y sigo, tú también eres experto en todos los temas de redes sociales. Y mucha gente dice, por ejemplo, mi buen amigo Javier Herbas casi ganó la elección por los TikToks que hacía. Presidente Lazo comenzó a ganar desde que se puso los zapatos rojos y salió como Michael Jackson y se puso en TikTok. Los TikTok aportaron. ¿Son elementos que suman o son decisorios? Son colaterales. En este país donde la penetración a internet no llega real, más allá del 22%, donde tú te vas a la calle y tú dices, sí, todo el mundo tiene un celular, pero pregunta si tienen megas. Claro, y datos. No, porque entonces, eso es lo más fácil, ¿no? De entender. Y discúlpame, pero si una persona está cogiéndose de la red pública, no va a desperdiciar los 15 minutos que le dan para bajar un video de 40 segundos, de 50 segundos, sobre todo de política, ¿no? Entonces, la gente lo que le presta atención en las redes sociales es a los escándalos. Las redes sociales solo sirven para viral. ¿Qué es lo único que se viraliza en redes sociales? La polémica. Sí, señor. ¿Ya? El asesinato, la mujer desnuda, el insulto o el error. La farándula. Pero de allí, discúlpame, yo no he escuchado una homilia del Papa que se haya viralizado hasta el momento, ¿no? Tienes toda la razón. Qué interesante. Voy a preguntarte después, voy a darle a mis compañeros, porque tenemos una interesante entrevista. Ramiro Cepeda Alvarado, por favor. Roberto, buenos días. A ver, no la vieron venir, dice Eduardo. No la vieron venir. Dicen ellos. Y dicen ellos, y la citas tú, perdón, así es la cosa. No la vieron venir desde hace 4 años. Porque para mí el error comienza hace 4 años cuando desplazan a Henry Cucalón, cuando desplazan a Cristina Reyes, cuando desplazan a Doménica Tabaca. 3 buenos cuadros. Cuando en ese puesto que está usted, yo le pregunté a la entonces candidata Cynthia Viteri cuál era su experiencia en administración, casi que me vio con mala cara y luego más no la entrevisté. Entonces, ¿qué quería denotar yo? Que no solo el bagaje político era importante, porque las administraciones que le precedían tenían 2 virtudes: estilo y objetivo. Coincidieron en el objetivo ambos, Febres Cordero y Nebot. Diversificaron su estilo, cada uno tenía su propio estilo y cómo lo manejaba. Pero en este caso, en el de la alcaldesa Viteri, hasta hoy en funciones, cambió estilo y objetivo. Y eso no le perdonó la ciudad. Y cuando dicen que no la veían venir, por lo menos este servidor sí la vio venir. Y yo les decía a mis compañeros, hace 30 años que no existía la siguiente pregunta: ¿por quién vas a votar para la alcaldía? Y se volvió recurrente en café, en reuniones familiares, en cafetines, en todo su entorno. ¿Qué significaba esto? Que había un descontento. ¿La vio venir usted o no la vio venir? La verdad es que no hasta los últimos 4 o 5 días. Le repito, porque las encuestas son una foto del momento. Sí, y las personas dicen, no, las encuestas no sirven porque se han equivocado. No es que las encuestas se equivocan, porque no se debe tomar en cuenta una encuesta, sino varias, lo que se llama encuestas espejo. Entonces, de esa manera usted contrasta. Pero en los últimos días sí se produjo un bajón sostenido, ¿no? Bajón sostenido, ya no se hablaba de una diferencia de 15 puntos, sino que después se llegó a hablar de 4 puntos, de 3 puntos, de empates técnicos y de cosas en ese sentido. Pero al respecto de lo que usted me dice de la necesidad, que sería lo ideal, en un mundo perfecto, que los candidatos tengan experiencia administrativa si van a administrar una ciudad o en el puesto que vayan a desempeñar, lo cual casi nunca sucede. Permítame recordarle que León Febres Cordero le entregó un cheque en blanco al abogado Jaime Nebot, y Jaime Nebot hizo lo propio con Cynthia Viteri. ¿A qué me refiero cuando los candidatos entregan un cheque en blanco? Que significa que la ciudadanía les está dando ese cheque en blanco. Les dice, usted me cumplió, yo confío en usted, tenga. Y se pasó la posta de una generación política a otra. Lastimosamente, ese cheque en blanco se cobra una sola vez en la ventanilla de la ciudadanía. Y en esta ocasión salió protestado. Eso lo dije yo, no como dicen que nos pidieron actos de fe. En la prefectura era cantado, por Dios, era cantado que no iba a ganar.
¿Por qué no se hizo algo? ¿Por qué se dejó la dispersión entre, se decían que el Partido Social Cristiano jugaba con varios alfiles dentro de esa candidatura, que era el señor Tabaqui, que era el señor Lapenti, que era el señor Kushner y la señora Susana González? Resulta que esa atomización favoreció a la señora Marcela Aguinaga, que merece todos mis respetos, y se lo dije aquí en la cara, que para mí es la más capacitada para ejercer ese cargo. Pero de ahí a que políticamente no lo hayan visto, discúlpeme, el abogado Nebot tiene todo el kilometraje de la vida para darse cuenta de lo que está pasando. O sea, todos somos buenos entrenadores después del partido, todos somos buenos. Pero te digo, Ramiro... Esto se veía venir, Eduardo. Yo te digo algo con honradez. Él es un hombre que le mérito que sabe mucho, pero finalmente todos somos humanos. Y ahí hay un equipo, y hubo un equipo humano y fallaron. Y otra cosa más, siguiendo tu línea, porque una cosa lo dice antes uno, otra después. Yo lo dije antes, Eduardo. Lo de la prefecta. Lo otro, ¿tú te lo recuerdas que haya dicho Ramiro? Yo recuerdo a la prefecta. De eso recuerdo, pero no a la alcaldesa. Pero bueno, pero está bien. Pues, esta no conversación coloquial que te dije, que la pregunta que se hacían en los cafetines de por quién vas a votar a la alcaldía, la dije más de 10 veces aquí. Yo no me acuerdo, pero en todo caso... Es que usted no venía con habitualidad. No, yo vengo siempre. Usted es el que viene a rato. Por eso le dicen ratero. Viene a rato. Siga, don. Siga. Entonces, o sea, pero resulta que vámonos a lo macro. El abogado Nebot sale con un discurso diciendo, hemos ganado, y voy a poner una metáfora, el vicecampeonato en Manabí, el campeonato en Loja, el campeonato en Carchi. Pero perdimos la Copa Libertadores, la Copa Interamericana. Eso es muy real. ¿Qué triunfo es ese? ¿Qué partidos? Y hoy recién se preocupan de las divisiones inferiores, para seguir con la metáfora. Cuando dejaron perder gente que ya tenía kilometraje, que ya tenía trayectoria, y se fueron a otras partes. O sea, ¿cuál es el futuro del Partido Social Cristiano con esa visión tan corta? Bueno, yo creo que de las lecciones se aprende, ¿no? Y que el grave problema de los sordos es que no saben escuchar. ¿Ya? Yo tengo entendido, por amistades cercanas, que más de una persona se lo advirtió. Y más de una persona incluso se retiró en vista de que veían venir la tragedia, ¿no? Pero lastimosamente los egos, vuelvo a decir, juegan una mala pasada, incluso peor que el hígado, ¿ya? Porque para el hígado hay pastillas, protectores hepáticos, para el ego no, todavía no le inventan. Entonces, ese es el grave problema. Hay uno que molesta, que es el espejo. Entonces, ese fue el tema, ¿no? Entonces, lastimosamente, todos esos factores secundarios que se aplicaron después, ¿no? El hecho de entregar las dádivas y todo eso no funcionaron a tiempo. Eso es una cosa que yo dije. Cambiaron a una ciudad de ciudadanos que nos habían acostumbrado Nebot y Febres Cordero a una ciudad de mendigos. Esa es una frase mía. Enrique San Martín, por favor, adelante. Solamente 2 preguntas rápidamente, Roberto. No, y celebro ante todo que compartas este conocimiento. Hay muchas personas quienes te conocemos y sabemos tus capacidades y conocimiento del tema político. Solamente te hago una pregunta y quiero que lo analices así rápidamente. Yo te nombro la palabra encuesta, nada más. ¿Qué es lo que cuál es el concepto tuyo de encuestas? El concepto de una encuesta es que te da tan solo un referente de cómo pueden ir las cosas en un momento determinado, siempre y cuando la encuesta la haga alguien externo. A mí me causa mucha gracia cuando los candidatos dicen, no, yo estoy haciendo una encuesta con los estudiantes de la universidad tal y me la está procesando el profesor de estadística de tal parte o la está haciendo mi amigo de la empresa tal. Las encuestas no pueden ser sesgadas. Ese es un grave error. Las encuestas sesgadas, las que te las hacen para que tú te sientas bien. La encuesta, mientras más real es, yo siempre le digo a los encuestadores, hazla sin anestesia. ¿Ya? Ese es mi dicho básico. ¿Por qué? Porque uno tiene que darse cuenta cómo en realidad están las cosas. Entonces, de esa forma puede ir mejorándose y en ese momento son útiles las encuestas. Pero no es que las encuestas fallaron y fracasaron, no. Las encuestas reales decían los últimos días y sobre todo el tracking decía que se iban acortando las distancias. Eso es correcto. Y entonces, encima de eso, existió
un voto escondido, un voto rechazo, un voto de última hora, un voto del momento, un voto en el instante en que las personas estaban frente a la urna. Y en ese momento se decidieron. Y ustedes se dan cuenta que se jaló un poco de ese voto indeciso y se jaló un poco de ese voto oculto, y por eso es que hay esa diferencia de 9-10 puntos entre el primer puesto y el segundo puesto. O sea, no es nada de qué asombrarse. Porque en marketing político, cuando tú subes, pero cuando caes, o te estancas. Y los 10 últimos días, y es verdad, comenzó a subir la candidatura de Aquiles Álvarez, comenzó a subir. Él me llamó el día jueves, antes del 5. Estamos hablando del 2, me parece. Y me dijo, oiga, ¿sabe que estamos en un empate en los 4 días? Y yo a la subida. Y me pasaron un par de trackings que uno decía uno y otro decía otro. Ya. Pero la verdad sea dicha, él me dijo, yo gano. En todo caso, fue así, ¿no? ¿Algo más, Enrique? Sí, o sea, Roberto, tú entonces, de acuerdo a tu lectura y a tu análisis, en 7 o 10 días... Cambió todo. Cambió todo. El caso de Durán. Yeah. Tengo un buen amigo que estaba haciendo encuestas permanentemente en Durán y me dijo que faltando 10 días estaban 8 o 10 puntos arriba el Partido Social Cristiano. Ya, tranquilo. Faltando 3 días, la diferencia ya era de 2 puntos y a la baja. Wow. Exactamente el mismo caso. Una candidatura que durante los 3 meses que se había medido era ganadora. Quedó tercera. Perfecto. Estaba hablando del señor Aparicio, ¿no? Claro, sí, Jaime Velázquez, por favor. Gracias, Eduardo. La primera va dirigida básicamente a que escuché decir el director del Partido Social Cristiano, el señor Serrano, decir que justamente por su apoyo al gobierno de Lasso, tenían, digamos, esta contrarréplica en los votos. ¿Es realmente así? ¿Tú cómo lo ves? No, Lasso tuvo sus propios candidatos en la mayoría de los casos. O sea, no lo veo así. Yo creo que el querer dar excusas siempre es... Mi padre decía que desde que se inventaron las excusas todo el mundo queda bien. Y es una gran verdad, ¿no? Ya las excusas son tardías, hasta cierto punto innecesarias, y yo creo que la ciudadanía se sintiera mucho mejor, o se hubiera sentido mucho mejor, si hubiera habido un mea culpa y hubiera habido una promesa y una verdadera intención de hacer una reingeniería del partido para que las cosas cambien y mejoren, y sobre todo que se vuelva a lo básico. ¿Y sabe qué es lo básico? Escoger buenos candidatos. Claro. Y eso no se vio en el discurso de Jaime Nebot después, al salir en el video a decir que efectivamente tenían errores. Tampoco la posición del director del Partido Social Cristiano. Todavía creo que el chuchaqui dura. Es un chuchaqui que va a durar algunos meses. ¿Cómo es? No es de un día para otro. O sea, aceptar, asimilar y darse cuenta le va a tomar un tiempo. Pero yo creo que el abogado Jaime Nebot es un hombre muy inteligente, muy astuto, con mucha experiencia, muy zorro viejo en el tema de la política, y que en un momento determinado van a dejar de darse vueltas alrededor de la cola y darse cuenta que existe un norte, y que ese norte hay que retomarlo. Porque que se diga que el Partido Social, como he escuchado, el Partido Social Cristiano está acabado, eso no es verdad. Lo que necesita es una reingeniería absoluta y un mea culpa, y sobre todo una verdadera intención de cambiar, porque así son los procesos, así son los partidos. Démonos cuenta lo que pasaba con Alianza País, cuando se transformó en otro movimiento, cambió totalmente el logotipo, y así han pasado algunos partidos en este país, el mismo PRE, el mismo partido de Álvaro Noboa. O sea, son cuestiones. Miren el partido de Lucio Gutiérrez, que ustedes lo han visto. O sea, Lucio Gutiérrez es un tipo que actuó inteligentemente. ¿Qué hizo? Buscó buenos candidatos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que deben hacer los partidos y movimientos políticos pequeños para sobrevivir? Sacar el 4%. Y él lo logró. ¿Qué hizo? Buscó buenos candidatos, sobrevive su partido, tiene para estar 2 años tranquilo, mientras que el resto, que se puso a inventar lo que ya está inventado y se puso a buscar lo que no tenían que buscar, son los que van a tender a desaparecer. Y volverán las banderas rojas a aparecer, desaparecerán otro grupo de partidos y movimientos más por no darse cuenta que el éxito estaba o en las alianzas con un buen candidato, sin condiciones. Toma, yo quiero mi 4% para sobrevivir, porque hay momentos en los cuales hay que ceder para vencer.
y los que no se dieron cuenta que por ahí iba el camino. En el caso de Sociedad Patriótica, ha tenido buenos candidatos en todos lados, en alianza o de manera directa, y me di cuenta que no pedían nada, lo que pedían es llévame la lista. Finalmente, Roberto, y agradecerte el tiempo y la molestia de haber venido, no sé que no te gusta y te agradezco. Esto que acaban de ver en el tema electoral, en el tema de la asamblea, de la consulta popular, en el asunto de la consulta popular, acaban de detectar un centro de datos fuera. ¿Te parece que esto tiene alguna incidencia? ¿Puedes tener algo que ver en los resultados? A ver, voy a repetir textualmente lo que dijo el ingeniero Pita la noche de ayer. Él dijo: he descubierto en el segundo piso que funciona un centro de cómputo paralelo en donde se están sacando copias de las actas, se están sacando copias impresas lógicamente de las actas de las copias de las actas de inconsistencia. Ya, entonces rápidamente yo pienso, o sea, que es una fotocopiadora. Porque un centro de cómputo para mí son varias máquinas en línea enlazadas con el servidor central. Claro. Y lógicamente por lo menos con una máquina para escanear. Cosa que no se ha dicho que hay. En segundo lugar, se habla de las copias de las actas. Yo pregunto, ¿cómo puede incidir una copia de acta de inconsistencia cuando ya se han detectado 69.000 actas con irregularidades, de las cuales hasta ayer iban revisadas 4.000 y no había novedades? La tendencia se mantenía. Yo creo que lo lógico era esperar a que se terminen de revisar todas, que lógicamente debe ser así para tranquilidad de la ciudadanía. Pero a mi criterio, el martes o miércoles, cuando la Fiscalía determine, que era lo más sencillo, a ver cuántas copias de actas hay aquí, 500. Señorita, vaya, tráiganme copias de las originales o vamos a cómputo a ver si había alguna inconsistencia entre esas copias. O sea, cómo una copia puede adulterarse y eso validarse en el sistema si ya la mayoría de las actas procesadas están arriba y uno las puede consultar. Entonces, no le veo pies y cabeza a eso. Me preocupa que sea los famosos cuartos de hora que se saben lanzar algunos funcionarios, ¿no?, para llamar la atención, y que el martes o miércoles o jueves no se cambien los resultados. No creo que eso vaya a pasar, honestamente se lo digo, sino que se determine que eran copias sacadas para resguardo o registro. Sí, lo que pasa es que Estamos sobre la hora. O sea, si solamente precisar algo, yo le escuché decir que eran impresiones de actas en el referéndum que alteraban justamente el acta cuando se ponían en el sistema. Eso fue lo que le escuché yo a decir al señor Pita, y eso me llamó la atención. Dije, a ver, ¿cómo va lo que tú decías? ¿Cómo van a alterar justamente la votación? Entonces, ahí es donde me entra la duda, y no son copias, son actas impresas con los resultados favoreciendo al no. Y esas actas impresas son las que intercambiaban con las que ya estaban, las originales. Y esas son las que subían al sistema. Eso tendrá que demostrarse, sí, ¿no? sí, Eso tendrá que demostrarse, porque es muy extraño, ¿no?, ese tipo de situaciones, sobre todo en quienes conocemos el CNE, porque hemos ido por diferentes actividades, nos damos cuenta que eso es, o sea, es una sola escalera, es un piso sobre otro, ¿ya? Entra y salen cientos de funcionarios que trabajan allí y que no se den cuenta de una anomalía de semejante tamaño, que aparte de eso tienen que bajarse y procesarse el sistema. O sea, es un tema delicadísimo que nunca se habría visto en los anales de la historia del CNE, porque mucho se habla y siempre tengo entendido que cualquier cosa que se haga a nivel de informática se hace a nivel de informática, no a nivel de papeles. Así es. Roberto Guerrero, agradecerte tu amabilidad y tu gentileza de estar esta mañana con nosotros. Él es analista de marketing y experto en campañas políticas. Agradecerte, querido amigo. Gracias a ustedes. Buenos días. Viene Francisco Briones, director del SRI, viene enseguida aquí en el diálogo, y luego tendremos a Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de la República y querido amigo. Esta mañana en diálogo, aquí en I99 TV y